estudiar la Biblia, que es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y vamos a estar viendo en esta noche, en el libro de Josué, capítulo 24, tal y como dice el texto que está detrás mío. Capítulo 24, versículo 14 y 15. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15 dice la Biblia: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Eterno Dios, te damos gracias en esta noche que nos permites otra vez en este día. Qué maravilloso estar en el día domingo, Señor, y disfrutar de la comunión con nuestros hermanos, disfrutar de las alabanzas y disfrutar de tu palabra. Eterno Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo sea el Maestro, haciéndonos recordar lo importante de enseñar a nuestros hijos tu palabra. Gracias te damos por tu amor, eterno Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas veces hemos observado en algunos hogares cristianos que a veces solo papá o solo mamá perseveran en las cosas de Dios. Inclusive muchos hijos de creyentes o de pastores o de líderes reniegan de la fe y se apartan del evangelio, ¿verdad? Y a veces vemos a hijos de creyentes o hijos de pastores o hijos de líderes que luego se van de la casa de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el problema de que nuestros hijos se aparten? Y es que la verdad, la Biblia nos da pautas, la Biblia nos da la directriz para nosotros poder guiar a nuestra familia e incentivar a nuestra familia a tener el interés de servir a Dios. Podemos motivar a nuestro hogar, como dice el texto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero hermanos, esa construcción es imposible en español. Esa construcción en español es imposible. Inclusive ahí como lo tiene, es imposible. ¿Por qué? Porque en español no se pronuncia la primera persona. Siempre se pronuncia a los demás y al final la persona que habla. ¿Cómo debería ser en español? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y aquí en la Biblia no dice mi casa y yo serviremos a Jehová. La construcción del español en ese versículo es incorrecto. Pero hermanos, el traductor no le importó que sea incorrecta la construcción. Lo que a él le importó fue enfatizar que el primero que debe hacer que su casa sea un hogar piadoso, el primero que debe hacer que su hogar sea un hogar de alabanza a Dios, es el padre de familia. Amén. Empieza por el papá, que su hogar sea un hogar piadoso. Empieza por nosotros los varones,
que tengamos hogares que glorifiquen a Dios. Y a veces le andamos echando la culpa a las esposas, o le andamos echando la culpa a los hijos, o le andamos echando la culpa a los suegros. Hermanos, nadie tiene la culpa de que nuestro hogar no sea un hogar que glorifique a Dios. Los primeros culpables somos los esposos, somos los varones, de no tener un hogar que glorifique a Dios. Porque dice la Biblia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión, es una resolución que está tomando el líder del hogar. Hermanos, Satanás, el diablo, busca la división familiar. Amén. El diablo no está contento cuando hay unidad. Cuando en la iglesia hay unidad, el diablo se mete a dividir. Cuando en tu hogar hay unidad, el diablo se mete a dividir. Hermanos, el diablo es especialista en disensiones. El diablo es especialista en división. El diablo es especialista en desbaratar las cosas que Dios las ha creado buenas. El matrimonio lo ha creado bueno, el diablo lo divide. La familia Dios la ha creado buena, el diablo la divide. La iglesia Dios la ha creado buena, el diablo la quiere dividir. Por eso, hermano, esta noche vamos a estar viendo qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros para criar a hijos que también sirvan a Dios con nosotros. A hijos que practiquen nuestra fe. Recuerde que la Biblia dice, y estas palabras, Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán grabadas, ¿dónde? En tu mente y en tu corazón, y sobre los postes de tu casa, y al entrar y al salir, y al levantarte y al acostarte, y se las repetirás a tus hijos en todo momento. Hermano, si algo tienen que escuchar nuestros hijos mañana, tarde y noche, no es que mañana va a haber cuestión de confianza para cerrar el Congreso. ¿Sí me entiende? ¿Sabe qué tienen que escuchar nuestros hijos mañana, tarde y noche? La palabra de Dios. Eso tienen que escuchar mañana, tarde y noche. Pero se van a aburrir. No se van a aburrir. Porque, hermano, lo único que le va a hacer salvo es la palabra de Dios. Lo único que va a cambiar su corazón es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros como padres tenemos que recordarles 5 cosas. Número 1, recuérdeles lo que eran antes de estar en el Señor. Mire el versículo 2, cuando Josué le dice al pueblo y lo confronta. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Hermanos, ¿qué era antes Josué? ¿Qué era antes el pueblo de Israel? Un pueblo pagano. Empezando con Abraham. En la mañana vimos acerca de Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. Pero antes de ser padre de la fe, antes de ser justificado, era un idólatra. ¿O no era idólatra? Era un pagano. La Biblia dice que antes de cruzar el río al otro lado, ellos adoraban a dioses extraños. Hermanos, ¿saben lo que tenemos que recordar a nuestros hijos? Que toda la bendición que hoy en día ven en casa por nosotros ha sido por la gracia de Dios. Eso es lo único. Porque a veces nuestros hijos, como ven que en tu hogar no va a haber una botella de cerveza, como ven que en tu hogar no hay música del mundo, como ven que en tu hogar hay amor, hay paz, hay armonía, que en tu hogar vienen a la iglesia, como tus hijos ven eso, tus hijos creen que este es un paraíso, tus hijos creen que todo va bien sin Dios. Oiga, nada puede ir bien si Dios no está en medio. Hay que decirle a nuestros hijos, mira, todo lo que tenemos hoy, todo lo que hoy en día afrontamos, todas las bendiciones que tenemos de Dios, es porque Dios en su misericordia nos ha dado a nosotros. Amén. Es Dios en su misericordia. No somos nosotros, no es nuestro poder. Y si soy profesional,
o si soy un buen trabajador y tengo un buen sueldo y te puedo dar, y mira, esas zapatillas que te he comprado o esa ropa que te he comprado, todo es porque Dios me lo ha dado. Y si de repente usted nació en un hogar cristiano y no vio esa clase de problemas, pues usted dígale, de repente sus padres sí eran pecadores antes de conocer al Señor. ¿Sí me entiende? Y dígale, ¿sabes qué? En tus abuelos, yo sí vi de niño, yo vi alcohol y vi borracheras y vi pleitos y vi problemas y cuántas cosas en mi hogar, y de repente eran divorciados, de repente eran separados, pero ahora soy un hijo de Dios y Dios me ha cambiado. Y si es su testimonio, cuéntele su testimonio. Sus hijos tienen que saber el gran poder de Dios para cambiar un corazón. Amén. Nuestros hijos tienen que ver la diferencia. Por eso, hermano, querido hermano, nadie puede engañar ser un cristiano en casa. Nadie. Usted acaba de venir a engañar a ser cristiano, pero en su casa a nadie le va a engañar. A nadie va a fingir usted ser un cristiano. Porque, hermanos, en casa todos nos conocemos. Amén. Por eso, hermanos, aprendamos, tengamos cuidado de qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos. Tengamos cuidado de que nuestros hijos sepan que nosotros antes de conocer al Señor también vivíamos en desgracia. Amén. También vivíamos mal, también desagradábamos a Dios, también hacíamos lo que a Dios no le agradaba. Pero ahora que estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Y decir a nuestros hijos, antes servía a dioses extraños, antes me iba al Señor de Luren, a ti que te gustaba andar yéndote de rodillas a Yauca, pero ahora Cristo te ha hecho una nueva criatura y es un hijo de Dios. Y eso tienes que compartirle a tus hijos, eso tienes que hablarle a tus hijos. Pero ¿cómo le vas a hablar a tus hijos si sigues siendo igual de pecador? Hermano, el cambio tiene que empezar por nosotros los padres. Y que nosotros demos ese testimonio para la gloria de Dios. Y nuestros hijos van a ver, y hay que hacerles entender, hay que hacerles reflexionar. ¿Tú crees que estaría bien que nosotros volvamos a ese estado? ¿Tú estarías feliz de que yo traiga acá cerveza y ponga música del mundo y la gente baile y la gente comience a emborracharse y se estrellen los platos y hasta el gato salga volando? ¿Te gustaría eso? Y los niños se van a dar cuenta y los niños van a entender y los niños van a comprender que eso no es lo correcto, hermano. Y los niños van a captar el mensaje del Padre, el mensaje de la madre, de que solo con Cristo hay esperanza. Por eso cuando Josué le dice al pueblo, lo primero que le dice es, dense cuenta de lo que antes éramos y ahora miren lo que hoy somos. Miren cómo antes adoraban otros dioses, ahora adoramos al único Dios. Si antes había maldición, ahora hay bendición de Dios. Tenemos que recordar a nuestros hijos las bendiciones de Dios. Versículo 3 y 4, mire lo que dice. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Segunda cosa que tenemos que recordarles, hay que recordarles las bendiciones que hemos obtenido en el Señor. Dice que Josué le dijo al pueblo que Dios los había sacado de la tierra de Ur y los había llevado a Canaán y les dio la tierra de Canaán y allí los multiplicó. Hermanos, hay que decirle a nuestros hijos que todas las bendiciones que tenemos son la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Así como el pueblo de Israel entendía las bendiciones de Dios, nuestros hijos tienen que entender cómo la misericordia, la fidelidad de Dios nos sustenta todos los días, hermano. Amén. Todos los días, todos los días. No un momento, no una semana, todos los días. Si estamos de pie, es por la gracia de Dios. Y qué mejor el regalo de la salvación.
Somos los padres los que tenemos que llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. ¿Qué quiere usted? ¿Que su hijo se convierta con el pastor o se convierta con usted? Hermano, el gozo más grande de un padre es que sus hijos se conviertan con uno. Amén. ¿Qué gozo más grande para un padre? Guiar a su hijo a los pies de Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a alcanzar ese regalo grande de la bendición de Dios, la salvación de Dios. Hacerles entender que lo más grande para un niño no es recibir un regalo en Navidad. Hermano, lo más grande de la Navidad, y ya se viene la Navidad, pero lo más grande de la Navidad no son los regalos. El pavo tampoco, el chancho no. Lo más grande de la Navidad es la salvación de Jesús. Cristo vino del cielo a la tierra y nació en un pesebre para enseñarnos algo: humildad. Humildad. Siendo Dios, dice que teniendo riquezas en el cielo, vino a un establo a nacer. Amén. Y tú te andas endeudando porque te andas comprando zapatillas que no puedes pagar. ¿Verdad? Es que quiero ser de la Pipiris Nice. Es que yo quiero ser de la clase alta. Y no puedes pagar una zapatilla de 300 soles, pero te la andas comprando solamente para aparentar. Mientras que el Hijo de Dios, dejando su riqueza, vino a la tierra a enseñarnos humildad. No sé si me está entendiendo, hermano. O sea, queremos vivir a los ojos de la gente de una manera que no podemos simplemente para ser bien vistos. Hermanos, hay que enseñarle a nuestros hijos que el regalo más grande no es económico, que el regalo más grande no es material. El regalo más grande es la salvación en Jesús. Que las promesas de Dios, esas promesas espirituales que encontramos en la Biblia, son el regalo más grande de Dios para nosotros. Esto que está aquí, hermano, en ningún lugar vas a encontrar lo que dice la Biblia. Y dijo Jesús: a los que estén cansados y cargados, venid y yo os haré descansar. Hermano, esa promesa no la vas a encontrar en ningún lugar, solo en la palabra de Dios. Y si usted y sus hijos se aferran a esa verdad, van a ser bendecidos con la palabra de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que los bienes materiales pueden ser una gran bendición de Dios también, pero no son lo principal. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que cuando ellos tengan bendiciones, le entreguen a Dios. Amén. Le entreguen a Dios. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a ofrendar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a diezmar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a dar su ofrenda misionera. Amén. Eso tenemos que enseñarle, porque luego llegan a 18, 19 años, 20 años, van trabajando y no se acostumbran a diezmar, no se acostumbran a dar ofrenda misionera, no se acostumbran. ¿Sí me entiende? Por eso es difícil para la gente dar un diezmo, es difícil para la gente entregar una ofrenda misionera porque nunca les han enseñado, porque tampoco quieren dar. Pero hermano, cuando a nuestros hijos desde pequeños les enseñamos que todo es de Dios, ellos van a aprender a dar a Dios. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos que de lo recibido de las manos de Dios, primera de Crónicas 29:14, de lo recibido de tus manos, te damos. Si Dios nos ha dado, de lo que Dios nos da, nosotros le damos. Tenemos que hacerle recordar a nuestra familia cuántas bendiciones tenemos de parte de Dios. Cuántas bendiciones que Dios nos ha dado. Cuántas grandes cosas que no podemos pagar y que en su misericordia Dios nos ha entregado. En el versículo 14, mire lo que dice ahí, Josué 24:14. Dice la Biblia: ahora pues, luego que les hace recordar esto, les dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle
con integridad y en verdad. Tercera cosa que tenemos que recordarle a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que recordarle a nuestros hijos? Que tenemos que servir a Dios. Dígale a su hijo, vamos a servir a Dios. Dígale a su hijo, vamos a evangelizar. Dígale a su hijo, vamos a compartir el evangelio. Vamos a hacer algo por Dios. Y si hay una faena, traiga a su hijo a hacer algo por Dios. Y si le toca limpiar la iglesia, traiga a sus hijos a hacer algo por Dios. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Cómo queremos que nuestros hijos amen la obra de Dios si nosotros les andamos excluyendo de la obra de Dios? Tenemos que hacer que nuestros hijos participen de las cosas del servicio de Dios. Pero hay que enseñarle que cuando se sirve a Dios, se sirve con 3 características. Número 1, en temor. Número 2, en integridad. Número 3, en verdad. ¿Qué significa en temor? Reconociendo que hay alguien superior, con respeto a Dios. Que tengamos respeto de las cosas de Dios, que tengan reverencia a la santidad de Dios. Hermanos, que nosotros le enseñemos a nuestros hijos que no se juega con el pecado, que mientras uno se mantenga más lejos del pecado, es mejor para los hijos de Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar la santidad. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que Dios todo lo ve. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que hay alguien arriba, a que hay que reconocer y honrar. Sirviendo a Dios con temor y con integridad. Hermano, ¿qué significa integridad? Que seas el mismo, que no seas diferente, que no tengas tu cara de piadoso en la iglesia y que seas un demonio en tu casa. Hermano, la integridad significa que así como eres acá, también eres en tu casa. Así como eres acá, también eres en tu trabajo. Así como eres acá, también eres en tu centro de estudios. La integridad significa que nosotros tenemos que reflejar sinceridad, honestidad delante de Dios y de los hermanos. Porque si nuestros hijos ven hipocresía, si nuestros hijos ven que tú en la iglesia andas saludando a todos y a todos tratas bien, ¿no? Porque todos vas, ay hermanito, qué lindo. Y si tu mujer anda viendo que a todo mundo andas alabando, ay hermana, qué lindo le ha quedado la falda hoy día. Hermana, qué tremendo, qué guapa es usted, hermana. A todo mundo, tú sin vergüenza, andas elogiando a las hermanas por todo lugar. Pero a tu mujer no andas elogiando. Ya sabemos que eres un hipócrita y eres un perverso de corazón. Amén. ¿Hay alguno aquí? La mujer se esfuerza por ponerse bien por el marido y el marido ni la mira. Pero anda esperando a algunos sinvergüenza venir a la iglesia para andar elogiando a las hermanas y diciéndole qué guapa están o qué bien han venido. Y a su mujer no le dice nada. Ese es un carnal. El que hace eso es un sinvergüenza. Amén. Andan de miedo, hermanos. Amén. Sí, es un sinvergüenza. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Por eso, hermanos, ¿qué quieres que tu mujer te respete si tú no valoras a tu mujer? ¿Cómo quieres que tus hijos te amen si tú no valoras a tus hijos, no amas a tus hijos, no respetas a tus hijos? Y después vienes a la iglesia y como a los niños de los demás, ¿sí los tratas bien? Ay, hermano, qué lindo su hijo, es un ángel, mire. Y a todos tratas bien, pero a tus hijos andas tratando mal. Eso se llama hipocresía. Eso no se llama integridad. Tú eres un diablo con Biblia. Tú no eres un hijo de Dios. ¿Sí me entiende? Ay, pero pastor, ¿por qué me llama diablo con Biblia? Ya te voy a llamar hipócrita con Biblia. Pero no eres un hijo de Dios.
Porque la integridad significa que seas lo mismo acá como en tu casa. Porque si acá tratas bien a los hermanos y acá los saludas bien y acá qué lindo, hermano, buenas noches, hermana, buenas noches, qué lindo, qué educado, qué educado. Parece que te han dado el manual de Carreño. Qué lindo, de verdad que tú eres bien educado. Pero como cuando te levantas de tu cama pareces un ogro y que a nadie quiere saludar. Se va acabando el amén, dígame, hermano, para no creer que voy tocando carne, dígame. Y a nadie quiere saludar. Y cuando te dicen, buenos días, ¿qué tienes de buenos? Ahí te levantas, sí, así me levanto. Y comienza el pleito. Y comienza la discusión. Porque te levantas de un carácter del diablo. ¿Sí me entiende? Y todavía andas diciendo por ahí, porque cuando te van diciendo a tu familia, de repente que es cristiana o que no es cristiana con mayor razón, para eso vas a la iglesia. Yo no sé por qué le andan echando la culpa o al pastor o a la iglesia. ¿No? Ay, sí, tu iglesia, pues tu iglesia. Ay, tu pastor. Hermano, yo no puedo ver, acá, hermano, acá en la obra de Dios, cada uno, como dicen en el mundo, baila con su pañuelo. ¿Sí me entiende? Yo respondo por mi vida y usted responde por la suya. Amén. Punto. Ay, pastor, que fulano así. Es más, a veces ni me asombro si viene su familia a hablar mal de usted. ¿Y por qué? Porque, hermano, así somos, hipócritas. ¿Sí me entiende? Hermano, por eso le digo, servir a Dios con integridad significa que nadie de tu familia, nadie de tu barrio, nadie de tu lugar de trabajo, de estudio, hable algo malo de ti. Porque no tienen pruebas. Amén. Ay, que venga el hermanito que salió del bar. O que el hermanito que se fue a trabajar. Entre los trabajadores al final. Fue cumpleaños de uno. Hicieron su cumpleaños. Le celebraron el cumpleaños. Le compraron la torta. Y le andaron pasando cerveza. Y el hermano no tomó, pero andaba con los que andaban tomando. Y uno le pregunta, ¿y tú qué haces ahí con ellos? Yo no tomé, pastor. No he tomado. ¿Y qué haces con los incrédulos? ¿Qué haces con ellos? ¿Sí me están escuchando, hermano? No, que me han agregado al grupo de WhatsApp. Y salte de ahí. Pero andamos viviendo una vida tan acomodada al relajo, tan acomodada a las cosas mundanas, que ya se nos hace normal andar como mundanos. Hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos que cuando se sirve a Dios se les sirve con integridad. Se les sirve viviendo una vida transparente. Que Dios y que los hombres no tengan nada que decir de ti. Amén. Que no tengan nada que decir de ti sin pruebas. Sin pruebas. O bueno, con pruebas. Porque sin pruebas la gente habla lo que se le da la gana. Pero que lo prueben, pues. Si no hay pruebas, la gente puede hablar y va a hablar mal. Pero que lo prueben. Hermanos, de Job hablaron mal. Y le dijeron que era un pecador, ¿sí o no? ¿Y habían pruebas? No habían pruebas. Y al final Dios le dijo a los amigos de Job, los castigó. Y les dijo, hasta que Job, el justo Job, no ore por ustedes, yo no les quito el castigo. Hermanos, Dios exalta a sus hijos. Cuando sus hijos andan en temor, sirven a Dios con integridad y sirven a Dios con verdad. ¿Qué significa con verdad? Conforme a la palabra de Dios. Se acabó el mes de la Biblia. ¿Cuántos sabían que estamos en el mes de la Biblia? Uy, nadie sabía. ¿Sí sabían? Este es el mes de la Biblia. Se acabó el mes de la Biblia. Y de aquí para que vuelvas a leer la Biblia hasta septiembre. Porque algunos por la emoción, el mes de la Biblia, y se andan leyendo su Biblia porque se acuerdan porque es el mes de la Biblia. Pero llegó octubre y ya no, comienza el Halloween, ¿no? Y te andas disfrazando de demonios, de cosas por el estilo. Los hijos de Dios, por si acaso, no apoyamos las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. No apoyamos esas cosas del diablo, hermano. Entonces la canción criolla, tampoco.
Nosotros los hijos de Dios, el 31 de octubre nos vamos a dormir temprano, porque el 1 de diciembre hay ayuno, el 1 de noviembre hay ayuno. Hay ayuno, hermano, hay ayuno, así que vaya a poner en su calendario. 1 de noviembre, ayuno congregacional. ¿Te quedas en tu casa? Se te van a presentar los muertitos, vas a ver. Verso 14, miren lo que dice ahí. La segunda parte. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, esa es la primera parte. ¿Y qué más le dijo Josué? Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hermanos, tenemos que recordarle a nuestros hijos, uno, que éramos antes de venir al Señor. Dos, las bendiciones que Dios nos ha dado hoy, que somos hijos de Él. Tres, servir a Dios en verdad, con integridad y con temor. Y número 4, tenemos que recordarle a nuestros hijos, quitar los ídolos de su corazón. Un ídolo es un Dios, y un Dios es cualquier acto, cualquier objeto, cualquier persona que desplaza el primer lugar de Dios para apoderarse de ese primer lugar. Hermanos, dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 5 que Dios nos anhela celosamente. Dios es celoso. Amén. Y por eso Dios no quiere que en ese primer lugar esté tu familia. Dios no quiere que en ese primer lugar esté tu casa. Dios no quiere que en ese primer lugar esté tu trabajo. Dios no quiere que en ese primer lugar esté tus estudios. Dios no quiere que en ese primer lugar esté tu firulai mugriento. No. Dios quiere que en ese primer lugar esté Él. Amén. Dios. Hermanos, digámosles a nuestros hijos, primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios. Y cuando tu hijo te diga, papá, y yo, tú y yo estamos muertos, Cristo vive en nosotros. Hay que hacerle entender a nuestros hijos que Dios quiere exclusividad. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 14, versículo 26, el que dice que es mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa, hermano, que tú mismo vayas a morir a ti, a tu gusto, a tu deseo, y que vivas para Cristo, vivas para Él. Hermano, ¿cuántos ídolos hay en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Cuántas cosas que no queremos dejar? Porque si dejamos esas cosas que se vayan, como que ya no tiene sentido nuestra vida. Hermano, nuestra vida tiene sentido porque Cristo vive. Por Él yo quiero vivir. Por eso Él tiene que ser mi razón de ser, mi razón de existir. El pensamiento de mi vida debe estar en Cristo. Entonces tengo que hacer que mis hijos quiten los dioses que hay en su corazón. Que mis hijos acepten la voluntad de Dios. Porque, hermanos, conocí una joven que el Señor, ella era joven, era adolescente, pero el Señor llevó a su mamá era creyente, esta chica era creyente, era mi alumna de escuela dominical. Y el Señor llevó a su mamá al cielo, la hermana murió, y la joven de ese problema no se recuperó. Y hasta el día de hoy anda perdida. Anda perdida. ¿Por qué, hermano? Porque no le enseñaron que primero es Dios. Porque se olvidaron de enseñarles a aceptar la voluntad de Dios. Ella no quiso aceptar la voluntad de Dios. Hermanos, enseñémosle a nuestros hijos. Enseñémosle porque nadie está libre. Digámosle, hijito, y si yo muero mañana,
o pasado. Si yo muero, Dios va a ver por ti. Y Dios te va a cuidar. Porque dice que defensor de huérfanos y de viudas es Jehová. Enseñémosle eso a nuestros hijos. Y hermano, nadie sabe cuándo va a morir, o usted sí sabe. Si no me avisa para ir preparándome. No, ¿sí o no? Nadie sabe. Por eso los que somos padres tenemos, si tenemos hijos menores, tenemos que pensar con quién vamos a dejar a nuestros hijos en el caso que nosotros muramos. ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha pensado? Nosotros que somos padres y tenemos hijos menores, tenemos que pensar y tenemos que hablar con las personas que se quedarían con nuestros hijos en caso que nosotros muriéramos. ¿Sí me entiende? Porque a veces por ley pasa el abuelo, ¿no? O pasa la abuela, o pasa el tío, pero resulta que el tío es mundano, es incrédulo, el abuelo es igual, y nuestros hijos se van a perder. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí me está escuchando? Piénselo, convérselo, hable con su esposo, con su esposa, y digan, muy bien, ay pastor, pero es que si yo hablo me salo. Andas salado hace rato ya. ¿Tú qué por hablar te vas a salar más? Háblalo. Es importante que lo hables. Yo ya hablé. Ya hablamos eso, hijita. Ya con mi hija yo hablé. Hace tiempo hemos hablado. Si tú y yo nos vamos un día al centro, nos agarra el carro y nos morimos ahí, ya sabemos con quién vamos a dejar a nuestros hijos. Nadie sabe cuándo va a morir, hermano. Pero estamos seguros que nuestros hijos van a continuar viniendo a la casa de Dios. Porque eso es lo que más me importa, que mis hijos sigan viniendo a la casa de Dios. Amados hermanos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a aceptar lo que Dios quiere para nosotros, quitando los ídolos de nuestro corazón, quitando los ídolos del corazón de ellos, para que puedan y podamos agradar a Dios. Por último, versículo 15, dice, recuérdales que tienen una responsabilidad delante del Señor. Versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirváis. Si ustedes quieren a los dioses que sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o si quieren, sirvan a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Dile a tus hijos, mire hijito, ya te hablé, ya te prediqué, ya te dije, te toca escoger. Escoge, ¿a quién vas a servir? Si tú quieres ir detrás de los dioses de tu familia, ándate para allá. Si tú quieres vivir como yo viví antes, vive como se te dé la gana. Si tu Dios es la universidad y quieres irte a la universidad y perderte las cosas, y quieres olvidarte de Dios, porque una cosa es estar en la universidad y servir a Dios, y otra cosa es irse a la universidad y olvidarse de Dios. Amén. Entonces no me digas a mí que yo no puedo venir a la iglesia porque estoy en la universidad. No, es mentira, eso es engaño. Eso es engaño. Porque el que quiere servir a Dios puede estar en la universidad y sirve a Dios. Entonces tú dile a tus hijos, mira, si tú quieres tomar una decisión y quieres servir a otro Dios, ese es tu problema, hijito, pero yo voy a servir a Dios. Mi casa tiene que servir a Dios. Hay que recordarle a nuestros hijos que la decisión la tienen ellos. Amén. Ellos tienen la decisión de servir a Dios. Confróntalos. Ponlos entre la espada y la pared. ¿Cuál es la espada y la pared? Decidir entre Dios o el mundo. Porque en algún momento tienen que tomar esa decisión.
Pero sé firme en decirle a tus hijos que tú no vas a cambiar. Sé firme en decirle a tus hijos que tú no vas a dejar de servir a Dios. Porque tú y tu casa, yo y mi casa, tenemos que servir a Dios. Seamos firmes y no tambaleemos, hermano. Cuando nosotros hacemos estas cosas, vamos a ver que nuestros hijos van a servir a Dios. Cuando nosotros confrontemos a nuestros hijos con la palabra de Dios, el cambio va a llegar a su vida. El Espíritu Santo va a obrar en su corazón. Hermanos, seamos padres que confrontemos a nuestros hijos con la palabra de Dios. Oremos.